gracias por estar con nosotros. Gracias, Luis, por invitarme. ¿Estamos volviendo? ¿A dónde? A la política. No. Nunca me fui. Siempre estoy interesado desde la lectura. Quizás más me incliné para ese lugar que desde la militancia y el ejercicio de todos los días de la política. Pero no me he ido. No te fuiste. No me he ido. Sí, hice una pausa casi obligada y voluntaria después de haber terminado el mandato en el 2019. Sentí cierta fatiga y luego el COVID ayudó porque fue un año más de introspección, así que vino bien y cuesta volver al ritmo ese vertiginoso, porque empieza uno a equilibrar su vida familiar un poco más normal y salir de ese lugar de confort es difícil también. Claro, Oscar Wilde cuando estaba preso decía, detrás de esos muros hay una vida, la verdadera vida. Me imagino que salir de la política descubrís, hay una vida, ¿no? Claro, hay otra vida, hay una familia que si bien le presto mucha atención a mis hijos, pero la mirada, el tiempo, la calidad es distinta. Cuando uno tiene demasiadas responsabilidades, a lo mejor estás dentro de tu casa, pero tu cabeza está en otro lado. Ahora la atención es distinta y todo eso es difícil de resignar. También hay otro punto conflictivo en la decisión de las candidaturas especialmente, que es tu exposición, no implica tu cuero, implica el cuero de toda tu familia. Entonces, esas decisiones, y en este mundo tan virtual, estas redes tan nocivas con las figuras públicas, afectan también a tu entorno familiar. Yo tengo 3 hijas preadolescente, adolescente, y en las redes sociales no hay manera de filtrar la candidatura y puede afectarles cualquier comentario anónimo sobre la figura del padre, cosas que ocurren y mucho hoy en esta sociedad, en el mundo entero está ocurriendo esto, y esas cosas también uno lo pone en juego o en la decisión de volver a una candidatura, claro, eso lo pone en la balanza. Costo-beneficio. Sí. Es un anacronismo. Yo creo que lo que pasa en la Argentina es muy serio y es un anacronismo que yo pregunte esto, pero la verdad creo que es pertinente. ¿Quién gobierna Argentina hoy? ¿Quién gobierna? Primero tenemos un presidente lamentablemente que no está cumpliendo esa función. El presidente no es presidente. El presidente no es presidente. Lamento mucho porque tuve alguna expectativa al inicio, especialmente la expectativa que puso toda la sociedad. La sociedad argentina, después de cada triunfo, y nos pasó a nosotros, pone mucha expectativa en quien le toca presidir. Hay mucho crédito, un poco de exitismo, un poco también de desesperación por la situación en que nos encontramos, y esa confianza se depositó en la pandemia abruptamente sobre la figura de Alberto Fernández. Yo creo que es una figura que, y esto ocurre, y no quiero justificar, a veces uno en el entorno tiene gente muy eficiente, pero cuando lo pone en la cima a conducir, se abruma, le produce un pánico ese lugar. Creo que el presidente Fernández no tiene aptitud para estar en la cima. Y sus salidas son con discursos retóricos inflamados, que cuando ocurre eso es una señal clara de la impotencia de ese gobernante de transformar la realidad o de hacerse cargo de la realidad. La primer curva que toma en ese sentido fue Vicentín, y desde ahí a la fecha no lo vimos recuperarse. Cada vez sus salidas son peores. Entonces tenemos una gran dificultad. No tenemos presidente de la nación en un país presidencialista. Claro, porque la estructura jurídica nuestra es concentrada en el Poder Ejecutivo. Hoy, ¿quién gobierna en la imagen de la sociedad? Para decir alguien, Sergio Massa. ¿No Cristina? No Cristina. Yo creo que gobierna, gestiona hoy el gobierno nacional. Vamos a poner la palabra gestiona porque por ahí gobierna es más abarcativa y no puedo incluir a nadie. Pero quien está gestionando el gobierno nacional hoy es Sergio Massa, el
que hoy la gente observa con alguna expectativa de alguna solución para este momento es la figura de Sergio. Entonces, repaso lo que dijiste. El presidente no tiene aptitud para ser presidente. Sergio Massa administra el país. ¿Y Cristina? Cristina, si bien es cierto, si bien es la figura más importante de quienes gobiernan, creo que está en una situación complicada porque, a ver, para abarcar un poquito más, la Cámpora, que era su sucesión política, a mi criterio no ha estado a la altura de las circunstancias. Y en figuras tan mesiánicas como Cristina, generalmente lo que lo rodea es más leal que legítimo. Creo que hay una distancia entre la calidad, y no estoy juzgando si es buena y mala, del dirigente político, en este caso que conduce Cristina Kirchner, y sus seguidores y sus militantes. La Cámpora no ha estado a la altura a la hora de gestionar el gobierno nacional. Y se nota claramente, y se notó con Máximo en la Cámara de Diputados a la hora de renunciar. Creo que no tendría que haber asumido el rol de presidente del bloque de diputados, porque es un rol muy específico el del parlamentario. Pero hay una distancia entre la figura de Cristina y lo que era su sucesión que no la encuentra. Hoy a Cristina la veo cada vez más testimonial, cada vez más polarizada, y la polarización es inversamente proporcional a la transformación. La transformación se hace con acuerdo, se hace con diálogo, no se hace con la polarización. Sí, la polarización es una herramienta de cohesión emocional de tus seguidores. Entonces, cada vez apela más a la cohesión emocional que no a la cohesión social. Pero vos dijiste algo que me parece que quiero remarcar para que profundices. Cristina es una líder mesiánica. Sí. Y tiene fieles, Sí. no gente que legitima. Los gobiernos, y creo que nosotros también tuvimos parte de esa dificultad. Cuando vos gobernás, la inteligencia del actor que le toca esa situación es el equilibrio o la dosificación entre los leales y los legítimos. La trampa está, y es mortal, porque esto es como el carcelero, y está explicado en Weber, creo. El guardiacárcel se rota en los pabellones porque desde la hendidura el preso lo comienza a manejar. El que lidera no puede observar a todos, pero todos los observan a él, desde la persona que maneja el auto, desde el que te trae un café. La burocracia es muy inteligente para buscar el statu quo. Por eso los tres estamentos principales de la burocracia son políticos, para que permanentemente cambien el statu quo, pero la burocracia te encierra. ¿Qué pasa con tu entorno, con los cortesanos? El cortesano comienza a ocuparse más del dirigente, por el cual ellos están en un cargo, que de la gente. Quien legitima y entrega un activo a un gobierno para participar en el gobierno es más difícil de conducir, porque siempre va a estar cuidando ese activo. Claro. Pero es una garantía para que a vos te tenga dentro de la realidad, con los pies sobre la tierra. La trampa está, y muchas veces pasa, por eso depende más del líder, que el cortesano te encierre. Yo creo que en los 2 últimos años de nuestro gobierno fuimos encerrados en ese sentido. Yo creo que Cristina, a mi criterio, está rodeado más de cortesanos, de gente que aporta algún activo. Y que la legitima. Es muy interesante porque alguna vez habló del diario de Irigoyen, que era como una expresión hasta metafórica de este encierro en el que del que estás hablando. ¿Macri se quedó encerrado en sus cortesanos? Nosotros no somos una excepción a la regla, te diría, de lo que está pasando a nivel mundial. Del 2011 al 2015 fuimos el contraste frente a las formas del kirchnerismo. Y llegamos con ese contraste. Buenos modos, un equipo,
un trabajo, una disciplina, un orden que se llevó adelante en el gobierno. Si había algo que tomar, y muy en serio el gobierno de Mauricio Macri, que había disciplina, que había orden, que había reunión de gabinete, que había horarios, había respeto por los horarios. Esto parece muy simple, No, pero pero no. muy importante porque ordena absolutamente todo. Fue un cambio sustancial en ese sentido. Del 2015 al 2016 tuvimos dificultades y aparece la elección de medio término. Hasta ahí nosotros no tomábamos la herramienta del antagonismo como un resorte de gestión. Cuando en el 2017 aparece Cristina en la provincia de Buenos Aires, nosotros tomamos la polarización como un tema, que hoy lo dije, de cohesión de nuestro espacio. A partir de ahí empezamos a hacer campaña hasta el 2019 y nos agarramos de la polarización versus Cristina. Venezuela o nosotros, claro. Ahí cambiamos. Del 2011 al 2016 nosotros tuvimos un discurso que era lo distinto, las nuevas formas. Aparece Cristina y nos pusimos del otro lado. Tiene efectos electorales positivos porque de hecho lo tuvo en el 2017. Ahora continuar con eso fue un gran problema que nos llevó a la derrota en el 2019. Pero a mi criterio viene por ahí. No es tanto que nos cerramos, sino que nos polarizamos en la segunda parte del gobierno. ¿Recuperaste tu vínculo con Mauricio? No, pero por circunstancias que hoy no hubo necesidad de encontrarnos, por cuestiones sociales, un año de pandemia, por cuestiones políticas, porque él está así. Yo lo veo mucho más movido que lo que estoy hoy. No hay lugar de encuentro político y no hay ningún tipo de razón para encontrarnos, salvo la personal. Si te curás, si te sanás cuando te corres, es importante que lo hagas. Si no te lo haces, vivís con un dolor toda la vida. Yo hoy no tengo ningún problema personal, es más, hago mi propia autocrítica. Estuve demasiado enojado en esos 4 años de gobierno, podría haber hecho algún esfuerzo para lograr una mejor empatía, pero bueno, eso lo hace uno en la introspección. No tengo problema de encontrarme, no tengo problema de hablar, no tengo motivos hoy para hacer un acercamiento, pero en temas personales no hay ninguno. Apelo a tu olfato de unos cuantos años de la política. ¿Es candidato Macri? Sí, Macri es candidato y va a ser candidato hasta el último día. No sé si tiene la vocación que tuvo en el 2011 al 2015 de ir a buscar esa presidencia. Pero si nosotros, como ocurre hasta este momento, no armamos una alternativa mejor de lo que puede ser su figura política, no tengo ninguna duda que va a ser el candidato a presidente de la Nación. Ahora hay una responsabilidad de nosotros, como la tuvo el peronismo desde el 2015 al 2019, de hacer una alternativa política superadora, y no lo hemos hecho. Entonces, a mí me cansa ya hablar de si Macri es bueno o Macri es malo. El problema somos nosotros, no los otros. El problema somos nosotros que no nos juntamos. Mi generación política, lamentablemente tiene experiencia, tiene trayectoria, tiene militancia, es producto de la democracia, es tolerante, apuesta al diálogo. Pero hay alguna razón, y que puede ser, pongo el celular y las redes, que es la vanidad, el ego, por el cual nosotros no nos juntamos en una misma mesa. Mi sueño es, y trabajo ahora mucho en los medios, para que se articule una oposición de esas características. Yo sueño que Martín Lustó, que Morales, que Cornejo, que Manes, que Randazzo, que Camaño, que Schiaretti, que nosotros, que Frigerio, que Vidal, que Larreta, estemos juntos en una misma mesa. No hay casi diferencia. Las únicas diferencias son los intereses personales, que no es menor de cada uno, pero ideológica y en cuanto a lo que hay que hacer en el país, no hay ninguna. Yo hablo con ellos. Ahora, si armás eso, Mauricio Macri no es candidato. Seguramente va a querer acordar con ese escraún político. Estoy seguro que Mauricio va a tener esa actitud. Ahora, si no hay nada... O sea, en el escenario de la polarización por la polarización misma, Macri es candidato. En el escenario del acuerdo político, del elogio de la rosca, sí, no lo es. No. Yo ese acuerdo político que le veo, que urgentemente la Argentina...
hay un fenómeno que es difícil de romper, que es la atención de la sociedad, la infocracia que dice Chulhan. Tenemos mucha información y tenemos mucha dispersión. Para llamar la atención, seguramente, si cometo un abrupto en este programa, mañana vamos a tener un título y voy a lograr 12 segundos de atención del electorado. 12 segundos, 15 segundos de atención del electorado. Si hablamos en términos de acuerdos, hablamos de pactos, de soluciones, no sé si voy a tener no voy a tener. No. Entonces, estamos todos atrapados de esta polarización tóxica, que si no extremás, no llamás la atención. Entonces, apelo al volumen de 8, 9, 10 integrantes del centro para generar esa atención que no la podemos lograr de manera individual. Todos los que han querido romper con la polarización de manera individual, Urtubey, Florencio Randazzo o cualquier Sergio Massa en algún momento, todos fueron triturados por la polarización. Por eso se necesita volumen para encarar por el medio. Yo creo, sueño y trabajo para que ese volumen se realice en los próximos meses y sea una alternativa mucho más moderada, mucho más prudente de gobierno frente a la sociedad. Que la sociedad la encuestás y está harta de esta pelea, harta, no aguanta más. No, aparte digo, con una realidad de 100% de inflación, todas las inseguridades económica, física, de proyecto. La pregunta es chiquita, es mezquina, pero toca hacerla. En esa articulación que vos decís, estas 10 personas que mencionaste, ¿la reta expresa la mejor opción para conducirla? La mejor... no quisiera que en esa mesa alguien crea que es la mejor opción. Me gustaría una mesa horizontal. La mejor opción se va a medir, porque la mejor opción es una opción electoral. No quisiera, muchos hablan, y entiendo, la sociedad tiene miedo que nosotros nos rompamos. Muchas veces hay discusiones entre nosotros y no se dividan. Dice, ojo, que no se dividan para que no gane el kirchnerismo. No le tengo miedo a las discusiones, porque también es un espacio que falta affectio societatis y hay que sincerar varias cosas que no nos hemos hecho nosotros puertas adentro. Entonces, ¿a qué iba tu pregunta? Si la reta es el que mejor expresa. Entonces, esto es muy horizontal hoy. Estos dirigentes políticos que te he enunciado están casi todos con el mismo mérito, con el mismo currículum. Son todos, mirá qué diferencia. Al 2015 tenía que ir a buscar cualquier persona de la sociedad como candidato. Hoy nos sobran funcionarios. Cualquiera de estas personas está apto para ser presidente de la nación. Entonces, ¿quién será de esas personas el que puede conducir al país o que pueda ganar una elección? El que mejor mida. Pero además te agrego algo. Hay que pensar más que nos falta de que nos sobra. Hay muchos de los nuestros que tienen cierto escáner para ingresar ciertas figuras políticas a nuestro espacio. Creo que ahí sí está el error. Nosotros no tenemos que ir por una tercera vía. Nosotros tenemos que ir por la gran vía de la oposición. Los que están en la tercera vía no tienen que tener ningún prejuicio para venir a hacer la gran oposición o la oposición bien amplia. Y los de adentro no tenemos que tener la soberbia de excluir a los que están afuera. Si no, nos va a pasar lo del 2019. ¿Notaste que en las 10 personas que mencionaste faltaron 2? ¿Porque te olvidaste o porque crees que están afuera? A, Patricia Bullrich. No, me olvidé. Simplemente porque me olvidé, Patricia Bullrich. Mauricio Macri tiene que apoyar ese espacio político. Tienen que estar todos, que estar todos. Y no mencionaste a Elisa Carrió. Elisa Carrió también. A pesar de lo que dice, de lo que dijo. Tiene que estar toda la oposición, no podemos excluir. Hay que hablar con Lilita Carrió, hay que hacerle entender de esta amplitud como una opción y como una alternativa positiva para el gobierno que viene. Seguramente conociéndola a Carrió, porque conviví con ella del 2011 al 2015, seguramente que no va a tener problema. Pero, por supuesto que los dirigentes políticos, como dijimos hoy al comienzo, que tienen un activo, son más difíciles de convencer.
habría que hablar con Carrió también. No, pues digo, es la que Carrió que dijo que negociaba, bueno, nada, en la provincia Massa con Vidal o ustedes también a nivel nacional. La palabra negociar tiene una connotación Sí, quizás que es negativa. ¿Mm? Vamos a ponerle acuerdo, pero ¿qué es lo mismo? sí, claro. Nosotros acordamos con Sergio Massa. Nosotros acordamos en la provincia de Buenos Aires. Sergio Massa administró la legislatura de la provincia de Buenos Aires. Nosotros acordamos en el Congreso de la Nación, pero para que entendamos, y voy a poner una parte muy optimista para el gobierno que viene. Nosotros, Luis, asumimos con 80 diputados nacionales. 129, vamos a poner números redondos, 130 es el quórum. Estábamos 40, 50 diputados abajo. ¿Cómo se hace para gobernar con esa minoría? Ni hablar en el... Negociando. Si querés sacarle la palabra negociar, acordando. ¿Qué hicimos? Inmediatamente el peronismo, como el kirchnerismo extremó, el peronismo se corrió al centro. Por eso hay un peronismo rico. Ese peronismo que se referenciaba con los gobernadores se corrió al centro. 30 diputados nacionales. Y Sergio Massa tenía también 30 diputados nacionales, más o menos, ¿no? 20. ¿Cómo no teníamos que acordar, que negociar? El ministro del Interior era el nexo con los gobernadores. Y algunos gobernadores tenían como adversario a Juntos por el Cambio. Sí tenían adversario a Juntos por el Cambio. Y los de Juntos por el Cambio protestaban por los acuerdos políticos nacionales. Sí, es lógico que protesten, sí, pero también nosotros necesitamos los votos en la Cámara de Diputados. Pero esto estoy explicando algo. Miren Borges en la película, que claro, es espectacular. Todo el tiempo se hace claro, en el sistema parlamentario mucho más. Entonces, más. queda claro, sí, acordamos con Sergio Massa, sí, acordamos con el peronismo que se referenciaban con los gobernadores. Y voy a decir, y gracias a Dios, tanto Sergio Massa como los gobernadores tomaron la decisión de apoyar 100% nuestro gobierno. Nosotros no gobernamos con problemas, nosotros tuvimos el apoyo de estos gobernadores y son peronistas. Me acuerdo de aquella nota que en La Nación escribiste, del elogio de la rosca, y que dijeron, ves que hay mugre, o sea, como si la política fuera todo o nada, esta cosa dicotómica, no es todo o nada. Es que el elogio de la rosca es algo que se extiende por fuera de la política. Es el elogio, y que cada vez hay menos, es el elogio a la relación personal. Es el elogio a entregar algo de tu ser. Yo te quiero conocer para hacer un acuerdo de cualquier tipo. Es el elogio a que yo te pueda contar de mi familia, a que yo te pueda contar de mis problemas personales. Vos como interlocutor del otro lado te vas a ir con una imagen mejor, peor, pero una imagen más íntima. Vos vas a conocer mucho más al interlocutor. Cuando venga a hablar de la ley, si vos conocés a la otra persona, es mucho más fácil, en base a la confianza, lograr un acuerdo político. Ahora, cuando ponemos esa distancia, y que hoy hay mucho por el tema de las redes, hoy es todo más vincular, todo es más artificial, es mucho más difícil llegar a los acuerdos. Por eso hoy estamos tan polarizados. Yo tengo un reparo y me parece que producto de esta revolución digital nos estamos distanciando, por supuesto, cada vez más como seres humanos, y tiene que ver con la soledad, justamente porque no hay rosca personal. Vamos a salir, me pongo a la vida ahora. Sí. Cada vez tenemos menos rosca en la vida. Encuentro. Nos encontramos cada vez menos a tomar un café, a comer. ¿Y qué hacemos? Nos vamos a las redes, porque cuando no hacemos eso, lo que nos invade es la soledad. Uno se siente solo. Cuando se siente solo, acude a una comunidad virtual, que, como dice Bauman, es una comunidad que te pertenece, no a la comunidad que vos perteneces. Entonces, cuando la comunidad es la que te pertenece, empezás a correr los que te gustan y los que no te gustan. Y vas hacia una homogeneización de una comunidad virtual que piensa igual que vos. El megustismo, el sesgo de confirmación. Y es un eco, es el sesgo Claro. de confirmación. ¿Y qué pasa del otro lado? Porque esto tiene una resultante. Del otro lado hay alguien con un algoritmo que está midiendo esto y te guía. O para comprar una cosa,
o para votar un político. Entonces hoy la sociedad está, en otras épocas que nos tocó a vivir nosotros, el mundo estaba polarizado. Comunismo, liberalismo, Oriente, Occidente, guerra de religiones. Hoy el problema que tenemos es que los bloques están adentro de los países. Los colectivos de la identidad que van buscando un buen propósito, pero terminan siendo espacios homogéneos con trincheras, con centinelas cargados de odio y resentimiento, y donde vos caes en la trampa, a la búsqueda de esa comunidad, de la pertenencia y del sesgo de información producto de esa incorporación. Y yo, político del otro lado, te comienzo a mandarte mensajes que vos me vas a ver fragmentados, que vos me vas a ver como el gran candidato, porque un algoritmo me está diciendo lo que vos estás pensando, y te radicalizo en la posición. Ahora, lo que nos está faltando, el dirigente con la perspectiva global del conjunto. Hoy los dirigentes aparecen desde la minoría. Hay un libro que se llama Hegemonía de las minorías. Entonces, este conflicto a mí me preocupa, no es argentino, porque te aparece un Trump, te aparece un Brexit, te aparece y apelás a la emoción desde ese lugar. Lo que veo es que cada vez baja más el nivel de la dirigencia política, porque cada vez somos más un avatar. Hoy somos un avatar en la política. Te convertís en un avatar. Viene un consultor y te dice, tenés que decir estas 5 cosas, y vos decís, no habla más, y te da rabia, porque vos decís, qué vacío que hay. Pero lo que está haciendo no es algo inteligente, es algo que está estudiado, y él está mandando un mensaje en ese sentido. Y cuando va a las elecciones, el resultado electoral es positivo, claro, es positivo. Y después tenemos los otros personajes que no son mediadores, sino que hacen un reflejo de la sociedad indignada. Entonces aparecen personajes que potencian aún más esa indignación, pero no median nada para la solución. Y todo esto que acabo de explicar en criterios de un sociólogo frustrado, a veces a los que venimos de un formato distinto nos genera cierto escepticismo. Pero vamos al optimismo. Vamos a ganar el año que viene. Y el Congreso de la Nación va a tener 120 diputados nacionales. Nosotros tuvimos 80. Nosotros vamos a tener el número el año que viene para hacer las leyes que hay que reformar en Argentina. Vamos a tener 120. Con los gobernadores y 3 acuerdos políticos estás en 140. Vamos a tener casi mayoría en el Senado. Esto es histórico para la Argentina. Por primera vez el próximo gobierno va a estar en esta situación y no es menor. Entonces, la contestación es sí tuvimos que negociar, sí tuvimos que acordar para tener el número. También quiero decirle que en el próximo gobierno va a tener que acordar, pero mucho menos va a tener que ceder para conseguir sus objetivos políticos. Le diste una pincelada de paso cuando hablabas de los fieles de Cristina y dijiste la cámpora. ¿La cámpora es qué? La cámpora es un grupo de no tan jóvenes ahora, porque nos quedó la costumbre de decir jóvenes. Nos ponemos viejos solamente nosotros. Sí, uno se cree todavía no, pero hace 20 años que están, que gozan estando más cerca de los principios que de la responsabilidad de gobernar. Entonces, hoy están gobernando y están hablando de ciertos principios cuando tienen a cargo la gestión. Entonces ostentan la defensa hasta parecen una oposición. Uno lo ve a Máximo, uno lo ve a Larroque, y dice, pero no están a cargo del gobierno. Pero esa defensa permanente de los principios, y como dije hoy, el discurso inflamado, es un síntoma claro de incapacidad de gobernar. Es un síntoma claro. No están a la altura para gobernar la Argentina. Este es el punto. El problema lo tiene el presidente de la Nación, que no toma carta en el asunto. Claro, no. Y recurre a Sergio Massa
en el minuto 90. Claro. El problema de Sergio es por qué no recurrieron antes. Y ahí está toda la contradicción ideológica. Hoy está Sergio abrazando a todo Estados Unidos. Sí, Entonces, y pidiendo plata para pero tomar pidiendo deuda. plata para tomar deuda. ¿Y dónde están los principios de la cámpora? No es personal, porque no lo conozco y este trabajo no es para debatir las personas, pero es político. Pero concretamente, ¿qué es Máximo Kirchner para vos? Me tocó conocerlo. A veces esta polarización y este antagonismo provocado lo ponen como un monstruo y yo lo alejo muchísimo de ese lugar, muy lejos. Una persona tranquila, calma. No lo veo como una sucesión o una alternativa política posible, para nada. ¿No le da? No, yo creo que no. Yo creo que no. Pero sí es una persona de buenas maneras, de buena forma, buen trato, pero a mi criterio no va a ser el futuro ni del peronismo. Yo le erré ya en esto que voy a pronosticar. Yo creí que del 2015 el kirchnerismo se convertía en un testimonio político y no en una alternativa como lo fue en el 2019. Pero voy a repetir el pronóstico Total. a riesgo de fallar. Yo creo que Cristina obviamente cada vez va a estar más grande, se va a ir corriendo y no creo que haya una sucesión acorde al testimonio esto que va a dejar o a la reivindicación que hace permanentemente el kirchnerismo. No veo esos cuadros políticos. Durán Barba dijo, no es un disparate, no lo veo altamente posible, pero dijo, no es un disparate una elección 2023 Macri versus Cristina. No, para mí no va a ocurrir eso. Creo que al gobierno le queda una sola ficha y se llama Sergio Massa. No tiene otro candidato. Por supuesto, supeditado a lo que haga en estos próximos 5 o 6 meses. Alguien tuvo una entrevista y estuvo hace 20 días diciendo, Massa nos aseguró que no va a ser candidato a presidente, decían. Sí, 2027. Yo quiero que Massa sea candidato a presidente el año que viene. ¿Vos querés? Pero claro, porque quiere decir que Massa le fue bien y quiere decir que a los argentinos vamos a estar mejor. No es que quiera a Massa, pero si a Massa le va bien ahora con lo que está haciendo, a los argentinos que estamos muy mal nos va a ir mejor. Esto no quiere decir que él tenga el resultado electoral asegurado, pero pongámosle, yo le pongo, llámese Sergio Massa, Novarecio o el nombre que sea, y me dice, yo quiero ser presidente de la Nación, pero en este trayecto, en el minuto 90, ¿la voy a salvar a la Argentina del descenso? ¿Cómo no le voy a dar ese incentivo? Mero instinto de supervivencia. Pero obvio, pero que lo mejor, Sergio debe estar todo, desde que lo conozco piensa ser presidente de la Nación. Obviamente que no debe escapar a esa imaginación en este momento, pero es el gran incentivo para que esté las 24 horas moviéndose y encontrándole una solución a la Argentina. Claro. ¿Y qué vamos a querer nosotros? Que obviamente la encuentre. Y por supuesto que vamos a hacer una alternativa superadora de ese Sergio Massa si encuentra la solución. Obviamente esa es nuestra responsabilidad. ¿Qué te parece cuando escuchás en los pasillos la alusión en el nombre de Guado de Pedro? Lo conozco mucho, es una buena persona, pero creo que no hay sucesión. Tampoco le da. No hay sucesión. Para mí, esto es un espacio político que está terminando su etapa en los próximos meses. Muy cargado ideológicamente, muy lejos de las concepciones o de lo complejo que es el mundo. Es muy fácil pararse atrás del muro de Berlín. Y pasaron 50 años, estamos hablando de otras cosas. Es mucho más complejo. Esto que decía yo, hoy el mundo no está dividido en bloques, pero los países sí están divididos en bloques. Es muy difícil de administrar, son otras cosas las que demanda la sociedad. Hay desigualdad, sí, desigualdad. El tema climático, la desigualdad, por supuesto en Argentina, la inflación, la pobreza. Y ellos lo ven un discurso todavía de blanco o negro, o estamos con Venezuela y Rusia y Cuba, o estamos con el imperio y no defendemos al pueblo. No, eso es de un atraso, Entonces, cuando yo escucho esos discursos, digo, no creo que la sociedad le dé alternativa a eso, porque ¿Cuánto te preocupa, primero que viste, y cuánto te preocupa que esto desemboque más violentamente a partir del atentado a Cristina? No.
A la inversa, y me puedo equivocar. Creo que el atentado de Cristina es como, gracias a Dios, no ocurrió nada mayor. La verdad que eso hubiera sido muy feo para nuestro país. Pero creo que fue, o por lo menos con la dirigencia que hablo, hay una reacción positiva en que debemos parar un poco, porque la polarización está en los medios y está en la política, no está tanto en la sociedad. Y si lo pongo en kilómetros cuadrados, está de la ruta 6 para acá adentro. Yo voy a mi pueblo, a Tejedor, y vos vas a otro pueblo del interior, y la gente vive normal. Nos estamos matando acá en 3 kilómetros cuadrados, 10 personas, pero que tenemos la responsabilidad de administrar el país. Y lo pongo ahí, no lo extiendo mucho más. Entonces, yo creo que el tiro del otro día, o el intento de lo que hizo este infradotado, creo que increíblemente a muchos nos llevó a reaccionar. Y esto es como cuando hay un tumulto y alguien tira un tiro para que todo se calme. Me parece que esto nos tiene que invitar a la calma, o por lo menos con los dirigentes que hablo también del gobierno. ¿Pero ves eso? Digo, porque se produce el atentado, Alberto en cadena dice, son los medios, son la oposición, son los jueces, Guado dice lo mismo. Sí, no lo veo en lo discursivo, no lo veo en lo discursivo, pero sí, y especialmente Cambiemos. Yo quiero destacar Cambiemos, hay dificultades y todo, pero es un espacio muy racional con respecto, vos tenés los sicarios digitales, como digo yo, claro. Están los sicarios digitales, Claro. Pero en general las personas que pueden tener en el futuro una responsabilidad de gobierno están siendo muy conscientes de esta situación. En el Congreso yo lo veo, y también lo veo en el trato cotidiano. Yo lo veo muy responsable a Cambiemos con respecto a esta situación. El gobierno, que es el que más tiene que moderar su carácter, no ha reaccionado de buena manera. Estas expresiones que vos acabas de decir, pero tienen esa contradicción. Por un lado te invitan a un gran acuerdo nacional y por el otro lado nos ponen a todos nosotros como los autores. Pero todos debemos empezar de la responsabilidad de la mea culpa, porque todos hemos hecho algo para estar en esta situación que estamos hoy en Argentina. ¿A qué huele el poder? ¿A qué huele el poder? Desde ese sentido me cuesta analizarlo, pero a veces huele bien y a veces huele mal. A veces huele bien porque vos sentís desde un lugar tangible que le podés cambiar la vida para bien a la sociedad. Y a veces huele mal porque entra la gangrena de la frivolidad, de la vanidad, nos eleva a un lugar que no corresponde, nos aislamos de la sociedad y los resultados están a la vista. Ahí huele mal y hoy huele muy mal. A mí me gustaría hacer un aporte para que huela un poco mejor. Y oler desde un poco mejor empieza por las formas. Hay algo tan simple como las formas. Creo y tan importante. Tan importante. Macri sí era muy respetuoso de las formas. Y eso se derrama en la sociedad. Este gobierno no tiene formas. Violenta las formas todo el tiempo, creyendo que con eso se baja a la altura de la sociedad. Y no entiende que la sociedad los está elevando. Uno tiene que ser consciente que tiene una silla más alta y está elevado. Siempre lo digo en el Congreso de la Nación. Cuando era presidente me ponían en la silla más alta y estaba más elevado.
Ahora, lo que me generaba eso a mí era mayor responsabilidad por el lugar que me habían elevado mis pares. Pero yo no me tengo que bajar en ese lugar, porque mis pares me quieren ver elevado. Entonces, elevado es vestirse bien Ay, de la claro. mañana a la noche, vestirse acorde al lugar que te han ubicado. Trabajar bien el carácter, el vocabulario, qué es lo que vas a decir y qué es lo que no podés decir. Yo no los sufrí porque me sentí muy bien en ese lugar. Creo que en mi trayectoria política me sentí muy cómodo, pero sí hago un esfuerzo desde que salgo de mi casa hasta que volvía. Soy el presidente de la Cámara de Diputados, es decir, soy una institución. Esto va para el presidente de la Nación, que rompe las formas todos los días con el protocolo, con lo que dice. Lean, el canciller, si no sabes hablar inglés, lee que nadie te va a decir nada, pero esas son las formas. ¿Qué es lo que están pensando cuando transgreden las formas? Porque las formas hacen a un gobierno. Sí, claro. Después comienza el fondo, que también es importante, pero si las formas no están bien... Pero parte del vínculo primero es de forma. O De sea, forma, claro, de forma, o sea, te voy a respetar con las claro. formas. Viste Entonces, que para nosotros, que somos una república y joven, la abstracción de la corona, ahora que fallece la reina, es como una abstracción absoluta. Y sin embargo es un símbolo, porque no es Elizabeth, no es Charles, es la corona, este concepto. Em, es muy común la coima en la política, ¿mito o realidad? a veces mito, a veces hay exageración y a veces ha sido realidad. Esto no lo podemos obviar. Creo que en esto sí es bueno la revolución tecnológica, porque hoy estás cada vez más obligado como funcionario a transparentar los números. Esto está pasando en el mundo y en las redes hay una vigilancia permanente de los funcionarios públicos, como también de los funcionarios públicos hay una vigilancia permanente en la sociedad, ¿no? Está esa contradicción hoy a nivel mundial. Pero hoy la sociedad es mucho más transparente de hace 10, 15, 20 años. Entonces, cada vez Se achica más. se achica más. Y esto es lo bueno de que esa posibilidad no exista. ¿Te ofrecieron guita? Nunca. 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 Porque también está en las formas. Esto es como la droga. ¿Te ofrecieron cocaína? No, nunca. Pero porque si vos andás en un cierto sector, te ofrecen. La coima es lo mismo. Es decir, esto te calan, ¿sabés? Tampoco me ha tocado lugares sensibles. Claro, el Ministerio de Obras Públicas. Nunca. Entonces, pero la gente huele. Hablando del olor, eso se huele. Se da cuenta. A propósito de cuestión, yo sé que debe dirimirse, y yo soy muy contestes de que debe ser en las instituciones, que las discusiones deben darse institucionalmente, no sacarlas ni a la calle. Pero te debe pasar que cuando vos hablas con alguien no de la política, te dice, che, ¿Cristina se la llevó? ¿Cristina afanó? ¿Qué decís vos? Ahora lo debe resolver. Yo no quiero dar vuelta más, no girar más sobre esa etapa y liberar a la justicia y respetar el fallo. Yo estoy en desacuerdo de las movilizaciones, que hay que movilizar abogados, no hay que movilizar gentes para defender cuando vos tenés una dificultad con la justicia. Me gustaría dar una vuelta de página, pero depende de la justicia y de que se resuelva rápido. Yo quiero empezar a mirar de un país para adelante. Quiero poner el VAR para adelante. Quiero ser muy estricto con el VAR para adelante. Creo que ha cambiado mucho en los 4 años de Mauricio Macri y también en los 2 años, 3 años de este gobierno, que es un gobierno que en ese sentido se ha manejado prolijamente, porque me parece que no hay retorno a lo que vimos al pasado, para bien para la Argentina. Esto no digo relajarnos, pero me parece que estamos mucho mejor en ese sentido. Me quedé con lo de la cocaína y pensando un poco en vos, que me pareces un tipo muy manso, muy así de... Tranquilo. Muy tranquilo. ¿Sexo y droga y rock and roll, en ese orden, cómo es? Sexo, rock and roll, soy muy malo, pero me gusta y lo aprecio.
y no he tomado nunca droga, pero tampoco soy un dictatorial, pero y más tengo alguna discusión a veces en mi conciencia en cuanto a la libertad con respecto al consumo y que tengo que debatir, pero no puedo hablar porque soy una persona, quizás la serenidad y la tranquilidad, o a lo mejor soy una persona que tengo miedo de descontrolarme. Y como soy tengo tanto control, Perder el control. no tomo alcohol, es decir, tengo alguna vergüenza con respecto a mi descontrol. Y entonces no me animo ni siquiera a tomar, a excederme en el alcohol. ¿Y descontrolás con algo o no? No, Nada. Nada. Yo no tomo alcohol directamente. En rock and roll me encantaría bailar, me encantaría ponerme arriba del parlante y ser la figura bailando, pero estoy muy lejos de hacerlo. No nos estaría pasando. No, me incluyo, porque bueno, tengo mucha vergüenza para hacerlo, porque lo hago mal. Gracias a Dios, mis hijos han heredado de su madre otra aptitud y lo hacen bien. Y el sexo, obviamente, que ese sí me gusta. Me gusta que lo digas, porque la gran mayoría... No. Acá hay una pregunta expert. Bueno, somos de la misma edad, tenemos 50. Yo soy un poquito más grande, unos meses más grande. Pero Esper vino acá y le hizo casi un homenaje al Viagra. Sí, está bien que lo haga. Gracias a Dios no lo necesito, pero cuando si lo necesito, Bienvenido. Por supuesto, bienvenido. Creo que es una parte fundamental del desarrollo del ser humano, el sexo. Por supuesto que yo sufrí lo que hemos sufrido todos nosotros, y de una casa católica, alguna represión con respecto a esta materia y que la sociedad me ha dado alguna evolución. Pero bueno, lo pongo en el lugar número 1. Vamos a ver hasta dónde evolucionaste. ¿Poliamor? No, pero no puedo llamarlo como evolución. Sí, estoy a favor, pero no es un tema de evolución personal. Si estuviera, yo estoy muy bien con mi mujer y en esto soy bastante conservador, quizás por el contexto. Yo tengo una familia. O por decisión, yo te voy a bancar. O por decisión, yo estoy enamorado de mi mujer, Claro. muy enamorado de mi mujer y estoy completo, muy completo con mi mujer y mi familia, el contexto. Quizás si hubiera nacido dentro de 20 años, por ahí lo hubiera necesitado de otro lugar, pero en el contexto de hoy, con tantas incertidumbres, y te voy a decir, hasta por ahí suena romántico, el folclore del domingo, la familia, me encargo del asado con un amigo mío, nos juntamos todo el tiempo y trato que haya un anclaje en mis hijos. No quiero relajarme, por ahí siento que no me quiero relajar y quiero ser conservador en una parte de mi vida, porque mis hijos ya van a encontrar esa sociedad totalmente libre. Y yo les quiero dar un poquito de que se paren en un lugar. ¿Cuál? El domingo, el vínculo con nosotros. Pero no, soy bastante flexible, poliamor, yo no tengo, en eso no tengo límite. Pero viste que ahora hay también como una pose, que tenés que decir que sí, o hablaba con Luciano Lutero, el psicoanalista, y él me decía, yo soy monógamo, entiendo los que no, pero viste que parece como de modé decir. ¿Cómo te va con la monogamia? Bien. No, yo quiero morirme al lado de mi mujer. Yo si lo puedo hacer eso, si mi mujer no toma otra decisión, yo por ahora no quiero tomar otra, yo estoy feliz. Y quiero morirme, pero entiendo que el compromiso del casamiento, de que no nos vamos a separar hasta que la muerte nos separe, ese compromiso es un compromiso en esta sociedad que vivimos, es un compromiso que hoy no ponemos nuestra relación condicionada por ese compromiso. Nuestra relación está condicionada por la manera en que nos estamos llevando, no por el compromiso anterior que pude haber hecho en la iglesia o en cualquier otro lugar. Yo hoy elijo estar con mi mujer, a mí no me condiciona ningún aspecto religioso. Entonces, y también hay que entender la esperanza de vida.
que en ese momento decir hasta la que la muerte nos separe, la muerte era muy corta, ¿no? En ese Claro. tiempo era mucho menor. Hoy estamos un poco viviendo más. al 80, 90 años y con Viagra, como dijiste, Reyes, 100, entonces es más complicado. A propósito, nos morimos y ¿qué pasa? Nos morimos y ¿qué pasa? Paz. Lo primero es paz, pero no me pone en paz pensar la muerte. Y no me pone en paz pensar la muerte por mis hijas, porque a mí me gustaría que mis hijas tengan mínimo, tengo una de 10 años, quiero vivir hasta los 25 de ellas mínimo, porque yo disfruté de mis viejos. Es más por ella, pero siento que cuando me muero, muero en paz. Pero no me pone en paz pensar que me puedo morir ahora. ¿A qué edad empezaste a hacer política? A los 20 años, 20, 21 años. Entra ahora el Emilio de 20 años. ¿Qué le decís desde los 58? Lo que pasa es que no le va a entrar una bala, pero le voy a decir que no sea soberbio, pero son las balas que te entran con la edad, que entiendas, primero, entender al otro. Ese es un ejercicio pero también está lo auténtico, ¿no? El fanatismo, pero porque es auténtico, pero le diría eso, ojo a mis hijos, te lo traslado a mis hijos, tengo de 20 y pico de años, le digo eso, entender al otro, el contexto, cómo se crió, quién lo formó, quiénes fueron sus padres, si querés llegar a la exageración de entender al otro, pero el otro por alguna razón es otro, el otro kirchnerista, el otro peronista, el otro del liberal, por alguna razón es otro, por alguna razón tiene ese pensamiento, el contexto social que nació, las cosas que le ocurrieron, y ese es el ejercicio más rico que puede tener una persona en la trayectoria política, la empatía, entender al otro. Si entendés al otro, es mucho más fácil llegar a transformar la realidad. Pero es un esfuerzo no fácil para un chico de 19, 20 años. Yo no era fácil, me quería llevar el mundo por delante. Y después los golpes, soy más producto de los golpes que de los éxitos. De los golpes es donde uno va madurando y aprendiendo. Entra Cristina, ¿qué le decís? ¿Qué le digo? Que por favor colabore para una transición en Argentina, que colabore para que casi lo mismo a Macri, que colabore para que este eslabón tan forzado, porque a veces, y da ganas de insultar, nuestra democracia desde el 83 seguimos votando los actores políticos de la década del 70, no podemos dar vuelta. Entonces, a lo mejor por impotencia nuestra, pero ahora les pediría una ayuda, que no se pongan estoy pidiendo una ayuda por ahí demasiado, por ahí un esfuerzo mayor. Por eso lo pedía a Mauricio cuando gobernaba, que nos ayude a la transición, que aparezca la nueva generación política. Le diría a Cristina lo mismo que a Mauricio. Última pregunta que se la robé al enorme entrevistador del Actor Studio, a David Lipton, que falleció hace un par de años. Como crees en Dios, porque seguís siendo católico, ¿no? Sí. Cuando llegues y te lo encuentres, ¿qué te va a decir Dios a vos? ¿Qué me va a decir Dios? Me va a felicitar por mi vieja, me va a decir, mucho de tus pecados te lo salvó ella, porque tuve una madre que estuvo muy cerca de ese Dios que yo creo. La veo a ella al lado de Dios cuando yo llegué. Y no, como es un Dios perdonador, seguramente me va a perdonar rápido los pecados que tuve en la tierra. Y seguramente ese Dios me va a ayudar desde ese lugar a la familia que queda en este lugar, a ayudarla. ¿Cómo se llamaba tu mamá? Gema. ¿Qué aprendiste de mamá? La perseverancia, no caerse, la entrega hacia el otro, a veces de manera exagerada. Mi mamá era irlandesa y católica y a lo mejor no había mucha mirada en sí mismo, pero una mirada mucho para el de afuera.
no sé si es bueno o si es malo ya cuando estamos en otra generación, pero ella tenía una vocación entregada a Dios, a Jesús. Yo no la tengo ni cerca de lo que lo tuve ella, pero sí tengo esa entrega y esa perseverancia y de no bajar los brazos. El amor a la familia, a los hijos, eso todo lo heredo de ella, y una vocación por el servicio público única. Nosotros teníamos bueno, ahora sí la última. Entra Emma. Gema. Gema. Sí. Qué lindo nombre. Gema. Gema como... Gema Gardiner. Gema María Gardiner. Entra Gema. ¿Qué le decís? Sí, gracias. Un gracias bien grande. Gracias por venir, Un placer, de verdad, un placer charlar con vos. Gracias, Luis. Nos vemos pronto. Bodega Los Haroldos presenta un vino que te hará viajar a través de los 5 sentidos. Los Haroldos Estate, sin dudas, más de lo que vos esperás. Mirá. Los Haroldos Estate, mucho más de lo que esperás. ¿Sabías que el precio del oro nunca había estado tan alto? Es el momento de hacer valer tu oro. Alhajas, relojes brillantes, monedas de oro. ¿Dónde? En Joyería El Tasador. Joyería El Tasador, buena gente, expertos técnicos que tasan en el acto y pagan en efectivo. Joyería El Tasador, llama de nuestra parte al 0800-222-8273. 0800-222-8273, Joyería El Tasador. Joyería El Tasador. Toda una vida dedicados a las joyas. Pensá vender al mejor precio. Visitanos. Joyería El Tasador. Avenida Corrientes 2810, esquina Pueyrredón. Joyería El Tasador. Tu tasador, mi tasador.